Shalom, amados hermanos. Bendito sea Hashem, nos ha permitido estar reunidos. Otro nuevo día de Shabbat para su acción y misericordia, ¿cierto? Entonces hay que estar siempre conectados con Hashem. En esta oportunidad vamos a compartir de la Parashat Shoftim, que significa jueces. Jueces. Esta Parashat, como bien dice su nombre, habla de las funciones que tienen que hacer los jueces, ¿no? Y también se nos habla que hay funcionarios municipales, por decirlo así, o sea, en cada región había una cantidad de jueces. El desarrollo que ya hizo el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel entonces estableció el concilio de jueces, ¿cierto? Entonces que habían la gran asamblea, ¿cierto? Que eran 120 jueces, sino que aquí lo que nos da a entender es que hay jueces para cada localidad y si por alguna razón no se está como muy de acuerdo, aunque aquí no, la parashá no habla muy bien en qué casos es que uno podría no estar de acuerdo con lo que diga el juez, entonces podría ir a segunda instancia, muy parecido a cómo funcionan ahora las. O sea, si no está de acuerdo con lo que dictaminó el juez, entonces usted puede ir a apelar y a una segunda instancia. A una segunda instancia, ¿cierto? Entonces, ya. Aquí se nos habla de algo parecido. Entonces, si venga así, si no está de acuerdo con lo que legisló el juez de la localidad, entonces puede ir al lugar donde estableció el Eterno para morar allí. O sea, vaya a Jerusalén. Vaya a Jerusalén donde está el templo y busque, bien sea al Cohen Gadol, el sumo sacerdote, o al gran juez que esté legislando en ese tiempo, y él le va a ayudar a entender cuál fue o cómo aplicar el dictamen que dijo el primer juez. Pero no dice que entonces él revocará la sentencia no, dice que él le va a ayudar a entender cómo aplicar lo que dictaminó el otro juez. Dice en esta parte. También dice que tiene que tener mucho cuidado, no dejarse sobornar por ningún motivo. Se nos habla de la adoración a los ídolos. Dice que no debemos adorar a los ídolos. Las decisiones legales de los sacerdotes y jueces, que es lo que les comentaba ahorita, las limitaciones del rey, hasta dónde se podía llegar el rey y qué privilegios podía tener o cuáles no. También habla bastante sobre el tema del sacrificio a los niños, la adivinación, la magia y todo ese tipo de cosas. Nos habla sobre ese profeta como Moisés. Y algunos podrían decir que el profeta como Moisés era Josué, pero no era Josué. Leyes relativas a las ciudades de refugio. ¿Cuáles eran las ciudades de refugio? ¿Cuáles eran las ciudades de refugio? Las personas que cometían asesinato involuntario, entonces podían ir a refugiarse a estas ciudades que estaban a cargo de los levitas, ¿cierto? Pero era si era involuntario, ¿cierto? Si ya era con alevosía, pues no. Podía salir cuando moría el Cohen Gadol, que estaba en. Sí, exacto, exacto. Límites de la propiedad, las leyes de los testigos, que leemos un poquito, ¿cierto? Que que solamente había un testigo, no era válido. Y también finalizando, pues hablan de algunas reglas en cuanto a la guerra, de las leyes relativas al asesinato por personas desconocidas, ¿cierto? Es decir, algo que en la frontera entre una ciudad y otra
encontraron a un cadáver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determinaban qué hacían con él, ¿cierto? Y cuál de las dos ciudades se encargaban de enterrar el cadáver, ¿cierto? Entonces, ya hay unas legislaciones y también cómo purificarse las personas que tomaban este cadáver y pues, bueno, ya le hacían toda eh, porque igual sería muy cruel, pues cierto, dejarlo ahí que se lo lleve la carroña. Entonces, claro, el Eterno legisla también estas cosas. Hay 41 mandamientos en esta porción, bastantes. En hebreo es misbo, en plural, en singular es misbah. Vamos a compartir, con el favor del Eterno, sobre un versículo que está en el capítulo 18. Y el título es, ¿quién dirige tu vida espiritual? ¿Quién te está dirigiendo? Porque podemos tener ciertos hábitos o ciertas costumbres dependiendo cómo está nuestro espíritu, nuestro pensamiento, ¿no? Muchas cosas de las que hacemos normalmente van dirigidas según como nuestro espíritu esté alimentado. Y por eso el título de esta enseñanza, ¿quién dirige tu vida espiritual? Porque, claro, cuando estamos en dificultades tratamos de buscar respuestas. A veces las respuestas de nuestros familiares y amigos más cercanos no nos llenan, no nos sirven, no funcionan y nos llevan a tratar de encontrar respuestas en el mundo espiritual. A veces vamos hasta allá. Y en el camino de las naciones y aquellos que no conocen al Eterno, sobre todo van a consultar porque no tienen certidumbre o más bien certeza de lo que va a acontecer en el futuro. Y esto nos lo ha enseñado, pues, las películas de que vemos y todo esto, siempre vemos a esas personas buscando ayuda espiritual y más que todo es por ese miedo a el futuro. No saben qué les espera mañana. Y esto les da una gran dificultad para tomar decisiones. Y a veces hemos estado en esas partes, ¿cierto? Que nuestra alma está triste, acongojada, pero no encontramos la respuesta. Pero ¿cómo hacemos para hallar la respuesta? Esto inclusive también puede, cuando se despierta la curiosidad, puede llevar a las personas como a buscar una respuesta sobrenatural, ¿cierto? O algo como que me conecte con Dios, ¿cierto? A veces como que, ay, yo quiero conectarme más con Dios, o miran a un hermano y lo sienten que es como que una persona muy espiritual. Ahí está la pregunta, pero ¿cómo es que una persona sea más espiritual que otra? ¿Cierto? Pues cada persona tendrá una definición propia en ese aspecto, ¿cierto? Que puede llegar a decir, usted es una persona muy espiritual. Quizás porque ve que es una persona que ora mucho, quizás porque ve el comportamiento de la persona, ¿cierto? O la forma en la que se arregla, ¿cierto? Entonces, cada persona definirá cómo podría decir que, venga, yo quiero ser más espiritual y llegar a compararse, que está mal, ¿cierto? Las comparaciones no son buenas para nada, pero lo que sí la mayoría está de acuerdo es que cuando hablamos de buscar lo espiritual es porque estamos hablando de buscar a Dios o una respuesta de Dios. Aquí la Torá, en el capítulo 18, en el versículo 14, hay una advertencia. Dice, porque las naciones que desposearás escuchan a los hechiceros y a los adivinos, pero a ti el Eterno tu Dios no te lo ha permitido. Entonces, esta era una práctica muy común en ese tiempo. Cuando tenían esa necesidad, ese anhelo de buscar algo más o esa necesidad de saber qué viene para el futuro, pues venían a buscar a personas para ello.
Pero Dios le dice, venga, eso no está permitido. Y eso está totalmente prohibido por el Eterno, totalmente prohibido. Toda esa práctica, adivinación, hechicería, horóscopos, mediums, tablas de no sé qué cosa, la astrología, cualquier forma de brujería, ¿cierto? Y la astrología es diferente a la astronomía, son cosas totalmente diferentes. Y de hecho hoy en día se buscan, entre otras cosas, ¿en qué buscan? Se van a mirar la filosofía. Claro, la filosofía nos puede ayudar a transformar nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, nuestra forma de comportarnos. En este tiempo actual está creciendo mucho escuchar enseñanzas filosóficas relacionadas con los estoicos, ¿cierto? En el pensamiento estoico. Y básicamente el pensamiento estoico es que, bueno, tú eres el encargado de mejorarte, debes preocuparte por ti, y etcétera, etcétera, pero a la final, ¿qué hace? Engrandece a la persona, engrandece al ego. Entonces vuelve a la persona egocéntrica, altiva, porque se siente que es superior a los demás, ¿cierto? Entonces, claro, ayuda a cambiar a la persona, sí, porque quizás era una persona que necesitaba más disciplina y allí hablan de disciplina, entonces, claro, allí lo orienta a que tenga más disciplina, una persona tal vez tímida o con falta de coraje y allí le dicen, venga, haga estas cosas, y entonces tenga más coraje, tenga más valor, tenga más autoestima, pero el ego empieza a sobresalir por todos lados. Inclusive a veces pudimos haber dicho en algún momento de nuestra vida que queríamos cambiar y ser como esa persona, que el estereotipo es aquella persona que resalta, que se ve más fuerte, ¿cierto? Y de pronto la personalidad de otros, ¿cierto? No quiero decir los estereotipos porque no es como para enfrascar a ninguno ni a nadie, pero claro, hay varias formas. Según la psicología, pues hay estereotipos, inclusive definen a las personas como por colores, ¿no? Entonces, que hay una persona de color azul que se identifica con el color azul, entonces una persona más bien seria, que se dedica más bien como a la técnica, una persona color roja, no sé qué, y la persona color verde, etcétera, ¿cierto? Pero ¿cuál es la realidad en nuestro día a día? Y es que nosotros nos movemos en todos esos círculos. ¿Por qué? En algún momento necesitamos estar concentrados, en algún momento tenemos esa alegría y somos los que estamos moviendo y queremos que las cosas salgan, ¿cierto? Entonces, en nuestro día a día eso se mueve así y eso es de la psicología. Pero entonces la Torá en Deuteronomio 18:12 dice que todas esas cosas están prohibidas. Entonces hay que prestarle especial atención. Inclusive en la Didaje, que como sabemos es un libro del siglo I que se le atribuye a los apóstoles, y dice que son dichos de los apóstoles. Y allí declara lo siguiente: no practicarás magia, no serás observador de presagios, porque todo esto engendra idolatría. Todas esas cosas a la final llevan a la idolatría. Es jugar con lo oculto, con lo espiritual, no es que sea algo inofensivo, sino que es abrir una puerta, ¿cierto? Una puerta que es difícil de cerrar porque por ahí pueden entrar otras afluencias y allí es donde hay que tener mucho cuidado, inclusive con lo que vemos en la televisión, en las series y todo esto, porque nos podrían estar mostrando algo malo que es perfectamente entendible en otra cultura, pero en nuestra cultura occidental y colombiana no nos damos cuenta que nos están mostrando algo que es malo, ¿cierto? Por ejemplo, el manga japonés, ¿cierto? Todos saben, pues, no sé si sepan qué es manga. Manga son historietas, ¿cierto? Son historietas y esas historietas no son como los cuentos animados que veíamos antes, sino que
abordan diferentes aspectos, ¿cierto? Sociales, culturales, económicos, espirituales. Y entonces cuando usted está mirando eso, y ahí hay cosas espirituales que hablan y usted no sabe qué es lo que le están presentando, pero en sí le pueden estar presentando identidades demoníacas y este tipo de cosas, ¿cierto? Y usted sin saberlo. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque estamos consumiendo ese tipo de contenido, pero no nos damos cuenta de qué es lo que realmente está llegando a nuestro subconsciente, porque ahí es donde actúa esto, ¿no? No tanto en el consciente, sino en el subconsciente. Hay que tener cuidado con esto. Entonces no podemos jugar con eso. Hay que mirar hacia dónde está nuestra dirección espiritual, porque si nace de allí, pues conduce a la idolatría y a la mentira. Entonces, claro, tú podrías decir, no, ese es un ser muy espiritual, todo el tiempo se la pasa agradeciendo, pero ¿qué hay detrás de ese agradecimiento? ¿Es para Dios? ¿O es porque siente que la manera de hacer, de expresarse y de verse diferente a los demás, pues lo eleva un poco por encima? Así encontramos muchas personas en nuestra vida. Pero el Eterno acá nos dice algo totalmente diferente, porque el primer paso para combatir esto es escuchar a Dios. Cerrar los oídos, ¿a qué? A lo que no proviene del Eterno. Hay que cerrar los oídos. Tenemos que aprender a escuchar lo verdadero. ¿Pero dónde está lo verdadero? ¿Dónde está la palabra del Eterno? Y esto nos lleva a estudiar una parte muy interesante. Recordemos que cuando el Eterno se reveló al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Él habló con palabras fuertes, ¿cierto? Que resonaban, que eran fuertes, con voz de trompeta y de júbilo, y eran extremadamente poderosas. Pero, ¿qué le dijo el pueblo al Eterno? Dijo, nosotros no somos capaces de soportar, no lo soportamos. No somos capaces de soportar esa potencia con la que usted nos está hablando. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Pidió no escuchar directamente la voz del Eterno, sino por medio de Moisés. Eso está Éxodo en el capítulo 20, en el versículo 19. Vamos a ponerlo en la pantalla. Ahí está, dice, entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que nos muramos. O sea, que ellos sentían eso tan potente que venga, no, es como tanta gloria o tanto esplendor o tanta lo que sentían en su cuerpo que dijeron, no, vamos a morir. Desde ese entonces, ¿qué ocurrió? Pues Hashem envió profetas. Eso fue lo que hizo Hashem. Después de que falleció Moshe Rabenu, después de los 120 años de Moshe Rabenu, entonces habían profetas. Pero un profeta nunca era una persona en la cual se iba a consultar, así como si fuera, bueno, esto es un adivino, pero es kasher, es apto, ¿cierto? No es como que, ay, bueno, este es un profeta, pero entonces vamos a buscar al profeta para esta necesidad puntual o para esta cosa que tengo. No. ¿Cuál era la función del profeta? Darle respuestas al pueblo, pero estas respuestas eran dadas por el Eterno. O sea, él solamente transmitía lo que el Eterno le revelaba. Y otra cosa más interesante es que no siempre ellos tenían la revelación del Eterno. No siempre. O sea, por decir algo, podríamos pensar,
como esa gente que ahora dicen que son adivinos, ¿cierto? Entonces la gente que vaya y está esperando que lo que me va a decir, eso va a ser. En un tiempo pasado y aún ahora, pero más tiempo atrás, era una moda en el país, pues consultar este tipo de personas que cuando eso no había internet, no estaba muy fluido y entonces las famosas llamadas al número no sé qué, entonces vamos a llamar a los mediums y venga y deme la respuesta. Pero no, eso no es la manera en la que actuaba un profeta, porque el profeta no siempre tenía esa conexión con el Eterno. Es más, podríamos mirar a alguien que no es considerado un profeta de Israel, ¿cierto? ¿Cuál es? Bilán, ¿cierto? Bilán. Y sin embargo, cuando llegaron allí donde Bilán, ¿él qué dijo? Dijo, bueno, yo voy a consultar a Dios, a ver qué me dice con respecto a lo que ustedes me están consultando. Pero no era alguien que llegaran y le hiciera una pregunta y, no, venga, ya le resuelvo, venga, no. Había que buscarla. De hecho, más adelante se desarrollaron escuelas de profetas. Habían escuelas de profetas, ¿cierto? Que ellos buscaban la manera de conectarse con el Eterno. Un ejemplo es cuando David está huyendo del rey Saúl. Está huyendo. Entonces llega a Saúl, le dicen, venga, en tal parte, no recuerdo la ciudad, allí estuvo David. Entonces se va Saúl a esta ciudad y allí estaban los profetas. ¿Y qué pasó? Empezó a profetizar, ¿cierto? Más adelante fue que él llegó, era donde estaban los levitas y los mató. Pero en esta primera ocasión él llegó y empezó a profetizar y se calmó su ser y se volvió otra vez a su palacio. Y así, habían varias escuelas de profetas que vemos más adelante en otros textos que nos da a indicar de que había que tener cierta estudio, cierta entrega al Eterno para poder estar en la presencia divina. Pero ¿y qué hacemos con las dudas? Las dudas no se van de nuestra mente, o sea, no es que hoy sí tenemos dudas y tristezas de lo que va a pasar mañana y tristeza porque pasamos una situación difícil, pero no sabemos qué hacer. En ese tiempo también pasaba lo mismo. Israel debía y debe marcar la diferencia. ¿Qué es lo que buscan las naciones? Manipular a las personas a través de lo espiritual. Y por eso escuchamos el dicho que dice que las religiones es el opio del pueblo, porque es muy fácil manipular a las personas a través de la religión. ¿En qué sentido? En que los llevan a pensar que tienen una conexión espiritual grande y que ese ser espiritual pues le está dando buenas respuestas y lo está guiando por el mejor camino. Miren lo complicado que es, porque manipular a las personas y hacerles creer que van por un buen camino, pero en realidad están siguiendo al ángel de la muerte. Así es. ¿A qué estaba llamado Israel? A vivir de la confianza en la voz del Eterno, del Dios verdadero. Y como vimos en porciones pasadas, y es que es muy interesante ese versículo que también lo repite Yeshua. ¿Qué dice Yeshua? Entonces esto está en Deuteronomio 8:4 y en Mateo 4:4. ¿Qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca del Eterno. Es decir, que el Eterno que les está diciendo, venga, ustedes no tienen que confiar en nadie más, sino en mí. No más. El verdadero alimento del pueblo de Dios no es la adivinación, no es la autosuficiencia, creer en nuestras fuerzas,
¿cierto? Como dice el Salmo, que el Eterno no se complace en la fuerza del hombre, ¿cierto? En la fuerza del caballo, en la fuerza del animal, ¿no? Él no se complace en esas cosas, ¿cierto? Hashem creó a los animales con esas fortalezas, a los hombres también, pero en sí esas características no es lo que el Eterno está buscando. Y estas características vemos que eran las que eran alabadas en el tiempo del helenismo, ¿cierto? En el tiempo de toda esa cultura griega y de los helenos, esto era lo que era alabado. Usted mira las características de esos dioses griegos y sus semidioses, siempre había una característica humana que era mayor. Pues había uno que era muy veloz, otro que manejaba el rayo, otro que era extremadamente fuerte, y ese tipo de cosas eran los que ellos buscaban y alababan, ¿cierto? Veían una persona muy fuerte, entonces alababan esa fortaleza o alababan la belleza y se enfocaban únicamente en la persona, nada más. Y como sabemos, sí, esa filosofía cambia a las personas. Algunas personas dicen que entonces practican yoga y que eso les hace no sé qué. Y sí, claro, cambia la mente, cambia la vida, lo saca de muchos abismos. Pero eso no lo sostiene. Eso no les da vida porque la vida viene del Eterno. De la boca del Eterno viene la vida. Ahora, ¿dónde podemos nosotros consultar? Pues a través de la palabra del Eterno. ¿Por qué? La palabra del Eterno es lámpara en medio de la oscuridad. Vamos a poner segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esta dice, y así tenemos la palabra profética más segura. Lo que dice la palabra, no que tenemos los profetas más habilidosos, sino la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces aquí hace énfasis, no es que estamos buscando un profeta, sino que es la palabra del Eterno. La palabra del Eterno es la que debemos obedecer y atesorar en nuestra vida y apartarnos de los caminos de las naciones. Si no, estamos empezando a seguir a una persona que nos está hablando cosas muy bonitas al oído, pero sin fondo, sin trasfondo. La obediencia al Eterno no es solamente en decir yo creo, que todos creemos, sino que se expresa en la manera en la cual nosotros adoramos al Eterno. Hay diferentes niveles en la adoración, no vamos a hablar mucho sobre esto, vamos a tocar una pequeña parte de esto, porque la adoración no es un ritual vacío, es una respuesta de un corazón que vive sustentado por la palabra. Y aquí hay que tener en cuenta algo, porque si bien Hashem guía nuestros pasos, nuestros caminos, pero ¿quién debe dar el primer paso? Nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que movernos. ¿Queremos una vida espiritual mejor? No esperemos que el Eterno nos abra las manos de par en par. No lo va a hacer. Él está esperando nuestro esfuerzo. Cuando empiezas a disciplinarte y a esforzarte por estas cosas, vas a llegar al punto en el que ya no vas a poder más, porque así es la fuerza del hombre. Se cansa, se agota. Si decides hacer el bien y te agotas, ¿qué dice Hashem? Bueno, ahora yo te ayudo, ahora yo te limpio, ahora yo tomo tu mano y te llevo por otros caminos y, como dice el Salmo, me hace andar en las alturas. Pero si no damos el paso, no. Ahora, si decidimos ser malvados, bueno, vamos a esforzarnos por ser malvados. Llegará el punto en el que el Eterno nos va a ayudar a ser más malvados.
¿cierto? Más malvados. Decidimos hacer el mal y no cambiar. Bueno, el Eterno en algún punto nos ayuda a ser más malos. Si decidimos ser tibios, bueno, pues el Eterno no nos va a ayudar a que tengamos una mejor conexión, nada, simplemente vamos a seguir iguales. Una vida simple. Y así podemos estar toda nuestra vida con esa simpleza, pero es que Hashem no te va a tocar hoy y te va a decir, venga, te voy a dar las fuerzas que necesitas. Tú no te has decidido, venga Julia, no. Hay que tomar decisiones, hay que ser obedientes a la palabra del Eterno. Por eso es el dicho que por el camino que siga el hombre del cielo, le ayudan. El cielo le ayudan. Así es. Si decidimos cambiar nuestra vida espiritual y tener disciplina en el Eterno, llega un punto en el que sí nos vamos a cansar, ¿no? Porque ya por el trabajo, otras responsabilidades, etcétera, etcétera, pero como el Eterno ve el sacrificio que estamos haciendo nosotros, el esfuerzo por ser disciplinados, llegan al punto en el que Él simplemente de una manera que no entendemos, nos empieza a ayudar. Y todo ese cansancio se acaba, se va, pero tenemos que dar ese paso. La alabanza es parte de la adoración, pero no es todo. Muchas veces cuando estábamos en otros campamentos, inclusive en el momento de la alabanza, que decían, vamos a adorar. Eso decían, ¿cierto? Vamos a adorar. Pero si no hay entendimiento, eso simplemente es una alabanza y allí no ocurre nada más. Vamos a mirar otro aspecto porque la adoración al Eterno no es únicamente en la alabanza. Abraham, cuando subió al monte Moriah con Isaac, pronunció una frase que define la esencia de la adoración. Génesis 22, capítulo 5. Ponerlo ahí en la pantalla. Dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros, ¿cierto? Pero si continuamos en el relato, allá no hay alabanza, ¿no? Ya pasó otra cosa diferente, ¿cierto? Allá no había música, ¿cierto que no? ¿Qué hubo? Un sacrificio, un sacrificio. De modo que podemos entender mejor el rol de los sacerdotes, de los Coanín, porque claro, el servicio en el templo que era llevar las ofrendas, ¿cierto? Entonces había que preparar las ofrendas, presentarlas delante del Eterno de la manera en la que Él dijo y como Él estableció que se hiciera, eso es servicio para el Eterno, adoración. Más adelante cuando se estableció el templo, cuando Salomón construyó el templo, entonces también se estableció un grupo de levitas para que cantaran. Hace parte de la adoración, pero no es el 100% de la adoración. Allí no había cánticos, instrumentos, tampoco había templo, ¿cierto? En ese tiempo en el que Abraham fue con Isaac. Entonces, ¿en qué podemos traducir esto? Que la adoración que estableció allí Abraham fue obedecer, obediencia, rendición y confianza absoluta. ¿En qué? En que el Eterno es el que provee. A eso llamó Abraham adoración, al acto de entregar lo más preciado que él tenía. Eso fue lo que él llamó adoración.
La adoración es servicio, pero debe salir de nuestro corazón. De allí es donde debe salir, porque claro, vemos en la historia que el Eterno después les dice, venga, los sacrificios que usted me trae, a mí no me gusta, ¿cierto? Usted me trae lo más malo. O sea, ¿qué servicio tan malo el que usted me está trayendo? ¿Qué es eso? Estoy hastiado de todo lo que usted está haciendo. Los sabios de Israel enseñan, después de la destrucción del templo, la oración y la obediencia del corazón sustituyen los sacrificios como el servicio aceptado por el Eterno. En hebreo eso es abodá balet, es decir, servicio del corazón. No es un ritual en lo externo, sino un servicio interior. Es una entrega, pero viene de el corazón, viene de allí. No se necesita un lugar físico como tal para ofrecer adoración al Eterno. Yeshua mismo nos dice esto cuando habla con la mujer samaritana, Juan 4:24. Él dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero él también les dice que, ¿qué le dice la samaritana? Venga, es que nuestros padres dicen que hay que adorar aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que deben adorar allá. Y le dice, venga, no, pues que nosotros los judíos sí tenemos la revelación del Eterno y es allá donde se debe adorar, pero no necesariamente tiene que ser allá, porque va a llegar ese momento en el que la adoración va a ser en otros lugares, en diferentes lugares. No es el lugar físico, no es en Jerusalén, no es en Samaria, en Judea, sino de un corazón que se convierte en un templo vivo. Un templo vivo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la manera más práctica, ¿cierto? O sea, más claro no lo podríamos ver. Ahora, si nuestro cuerpo representa el templo y cada acto de obediencia es una muestra de nuestra fe, servirle a nuestro prójimo es un servicio de adoración en todo lo que hacemos, porque bien sabemos que el Eterno es el que nos enseñó a hacer todas estas cosas, vienen de Él. ¿Por qué? La primera parte de los mandamientos es nuestra relación hacia el Eterno, pero la segunda parte es nuestra relación hacia el prójimo. Y no únicamente está hablando de mis conocidos, de papá, mamá, primos, hermanos, de la misma familia, la misma tribu, no. Está también involucrando a las demás personas, pero no es a que sigamos las costumbres de ellos, no es a eso, sino que les enseñemos quién es el Dios verdadero. Abraham levantó un altar allá en Moriah. Nosotros levantamos altares en nuestra vida diaria si decidimos verdaderamente confiar, obedecer y rendirnos al Eterno, cosa difícil que tenemos que hacer. Cosa difícil, porque estamos hablando de entrega al Eterno. Nadie de nosotros puede evaluar qué tan adorador es el hermano fulano de tal o el hermano tal. O decir que porque no lo vemos aquí físicamente no es una persona que adora al Eterno. Nadie puede ver eso. Y si alguien lo pudiera ver, pues yo creo que vería otra cosa totalmente diferente. No vería ni un 100% ni un 10%, vería algo totalmente diferente en ese mundo espiritual. Hay más cosas que analizar sobre la adoración, pero quizás en otro momento vamos a tener esto en cuenta. Ahora,
no tenemos profetas en este día. Hay en algunas comunidades que dicen que vamos a mirar al profeta fulano de tal, ¿cierto? Otros se hacen llamar apóstoles y tienen sus roles allá, no sé de dónde sacan, pero la profecía no ha cesado. ¿Por qué? Dice la palabra que en aquel tiempo entonces vuestros hijos profetizarán, ¿cierto? Ahora, pero ¿qué profecía es? Miremos 1 Corintios 14:3. Porque aquí la adoración en espíritu y en verdad sí tiene una conexión con la profecía. Entonces Pablo nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Hoy en día sí hay profecía, sí, pero no es que vamos a ir buscando a el hombre, a tal persona, o nos vamos a ir a buscar la religión tal o la actividad tal. No es eso, no es eso. Quizás nos podemos confundir también cuando por allá en las traducciones dice que a Israel le pertenecen los oráculos de Dios. Esa palabra oráculo pues está muy relacionada con adivinación y con todas estas cosas. Usted podría pensar de que, ay no, es que ellos le dieron los oráculos, entonces sí, ellos tienen algo. Y tratar de buscar como dentro del judaísmo como algo que te lleve, que te impacte, que te llene y por ahí derecho te lleve lejos del Eterno. También, claro que sí. No todo lo que es judío es bueno, ¿cierto? Como dice Pablo, no todo me es lícito, no todo lo bueno me conviene, ¿cierto? Por bueno que sea. No nos conviene. Hoy en día usted se encuentra hablando con alguien, escuchando la palabra, meditando en la palabra y usted va a encontrar estas tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Esa es la fuente. Ahora, también la Torá nos habla y nos dice acerca de los profetas falsos. Nos dice, ¿usted cómo puede identificar un profeta falso? Y algo interesante y es que, bueno, según los sabios de Israel, si un profeta dice que va a ocurrir una calamidad, dice, bueno, va a ocurrir una calamidad tal día en tal parte. Pero si eso no ocurre, no significa que sea un profeta falso. No. Yo también quedé como que, ¿cómo así? Sí. Si hay un profeta de esos del tiempo del Eterno, profetizó, va a ocurrir algo malo dentro de 3 días, pero eso no ocurre, no significa que sea un profeta falso. ¿Dónde vemos esto? En el libro de Jonás. ¿Qué habló Jonás? A Nínive. En 3 días se destruirá, ¿cierto? Pero esos decretos malos del Eterno se pueden cambiar, pero hay que entregar sacrificios de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Entonces, claro, él profetizó que se iba a acabar esa ciudad de Nínive, pero eso no pasó. ¿Por qué? El decreto malo cambió. Ahora, si es al contrario, el profeta dice que va a ocurrir algo muy bueno con la fecha y todo el lugar, y no ocurre. Bueno, ahí sí, empezamos a tener sospechas de que es un profeta falso, ¿cierto? Dijo, va a ocurrir algo bueno, pero no ocurrió. Entonces no era que el Eterno le dio palabra, que el Eterno le dijo, no, para nada. Porque los decretos buenos, Hashem no los cambia, no los cambia. Ahí ya podemos dudar. Ahora, ¿qué otra cosa dice? Dice la Torá, si este profeta dice que
Para que te vaya bien tienes que ir a ofrecer adoración, no a Dios, sino a cualquier otra cosa. Hombre, falso. Eso hay que erradicarlo. Y es allí donde vienen las filosofías de ahora, porque la filosofía ahora te dice, tú puedes cambiar, tú puedes mejorar tu salud, tu economía, y sí, seguro que usted sigue esas cosas al pie de la letra y va a obtener algún resultado, igual o mejor o cercano. Claro, si usted cambia la forma en la que se alimenta por una más saludable, pues su cuerpo va a estar más saludable, ¿cierto? Si usted empieza a estudiar cualquier tema que usted quiera estudiarlo y lo estudia con disciplina, pues al final y al cabo va a aprender y adquirir la disciplina, ¿cierto? Cambiaste, claro, eras perezoso y ahora tienes hábitos mejores, ¿cierto? Cambiaste, sí, para bien, sí, claro. ¿Te conectaste con el Eterno? No, no necesariamente, eso nos lleva a conectarnos con el Eterno y eso es lo que está diciendo, que en todas las cosas que hagamos estamos conectados con el Eterno. Si tenemos el corazón dispuesto y la conciencia de que lo que hacemos lo estamos haciendo para Él. Podríamos llegar hasta ese punto de que, miren, por ejemplo, las palabras que se hablan acerca de Samuel. ¿Qué dice acerca de Samuel la palabra? Dice que el Eterno no dejó caer ni una de la palabra que él mencionó. Ni una de las palabras que mencionó él fueron vacías, fueron en vano. Nosotros podríamos llegar a ese nivel, pero hay que entregarnos en sacrificio. Nuestra adoración no solamente se queda en lo íntimo, se traduce en palabras, en acciones y ayudan a edificar a otros que sean exhortados ¿a qué? A permanecer en la fe. Que salgan de nosotros palabras de consuelo y siempre con la esperanza de que el Eterno proveerá, de que el Eterno va a proveer. Hace poco vi una noticia ahí en internet, les decía que una señora fue a un supermercado a comprar alimentos para su hijo, pero cuando fue a pagar no le alcanzaba el dinero. Entonces dice ahí, la respuesta del tendero sorprendió. Entonces, bueno, me puse a leer a ver qué era lo que había, qué respuesta le dio el tendero. Resulta que el tendero pues, vio la situación de esta mujer y sintió algo en su corazón, en su espíritu, y le respondió a esta señora lo siguiente, le dijo, no se preocupe, Dios ya pagó por ese mercado. Y eso fue una tendencia, una noticia, ¿cierto? Sea la voluntad del Eterno que así haya sido, confianza en el Eterno y no por llenar un periódico o alguna cosa o como para llamarnos a acercarnos a la bondad, sino que efectivamente haya esto pasado de verdad, que así haya sido la voluntad del Eterno. Ese le dice, no, Dios ya ha pagado. Si nos ponemos del lado de la mujer y vemos esto, si nosotros somos esa mujer que va allá, ¿qué sentiríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? No, pues, sí, como dice la hermana, Baruch Hashem, gloria a Dios, ¿cierto? Ese sería algo del cual darle la gloria y la honra al Eterno por el resto de nuestras vidas, ¿cierto? Pero las cosas buenas que hace Hashem por nosotros se nos olvidan. La memoria es engañosa. La memoria es engañosa, ¿cierto? Es cortica, ¿cierto? Memoria de caracol, ¿cierto?
No nos acordamos después. No nos acordamos después. Bendito sea Hashem por todas las bondades y misericordias que ha hecho en nosotros. Pero recordar es necesario. Es necesario recordar y por eso el Eterno nos dice que estemos repitiendo las palabras, ¿cierto? Que estemos repitiendo las palabras que Él nos está diciendo. Hay otros niveles ya en la entrega, en el espíritu, en la meditación en el Eterno, en la adoración al Eterno, en nuestra intimidad con el Eterno. Y es importante postrarnos delante del Eterno. A veces parecía eso, me parecía algo tonto, la verdad, cuando estaba en otro campamento, ¿cierto? Yo veía algunas personas que se arrodillaban, se postraban. A mí me parecía una tontería eso, sinceramente. Pues yo no entendía realmente por qué lo hacían, ¿cierto? O sea, yo decía, ¿qué diferencia hay de orar de pie, orar de rodillas y orar totalmente puesto en tierra? ¿Qué diferencia hay? La verdad es que no hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. Es lo mismo. Pero, ¿qué significa adoración? Servicio, lo acabamos de ver, eso significa. Entonces, nos hemos ido a veces a buscar las palabras en hebreo, ¿cierto? Entonces, allá en hebreo nos encontramos la palabra. Abodá es una, pero hay otra. ¿Cuál es? Istahabú, ¿cierto? ¿Qué significa? Postrarse. Eso significa. De hecho, aquí esta palabra, esta traducción de Génesis 22:5 dice adoraremos. Tiene la palabra Istahabú. Pero delante del rey David también se postraron. Delante del Mesías Yeshua también se postraron. ¿Cierto? David también se postró delante del profeta. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente, es la intención del corazón. ¿Cierto? Ahora, si la verdadera intención del corazón es darle gloria al Eterno, darle verdaderamente honra a la persona, entonces usted con tranquilidad en su corazón se postra. O sea, ahí no le interesa si la otra persona que está al lado dice este es un loco. Usted, la intención del corazón es rendirse a los pies del Eterno. Y nadie puede entender esas cosas. Es cada persona. ¿Por qué? Es que la intención del corazón. Ahora, cuando el profeta, cuando en la visión que tiene Juan, el apóstol, ¿cierto? Que él dice que tiene una visión y entonces él se postra ante el ángel. Pero entonces el ángel discernió que le era rindiendo como adoración a él. Pero es que al ángel no hay que darle adoración, es al Eterno, es al Eterno. Y esa es la diferencia, esa es la diferencia. Si en algún momento aquí estamos en adoración y alguien se postra, ninguno de nosotros debería pensar, ay, este loco. No, para nada. Esa es la manera en la que en su conexión con el Eterno, Él se está entregando. Él se está entregando. ¿Quién lo sabe? Él. ¿Cierto? Él, no nosotros. Yo lo veía muy raro y también lo veía raro porque veía que algunas personas como que, hey, todos nos tenemos que postrar o estar arrodillados, ¿cierto? Y que esa era la única manera.
Bueno, no es la única manera, ¿cierto? No es la única manera. Estamos de pie, pero con nuestro corazón rendido al Eterno, Él lo acepta. Él lo acepta. Sí, hermano. Exacto. Como me dice el hermano, si alguien está en silla de ruedas, ¿qué pasa? Es desde el corazón. Es desde el corazón. Entonces vemos a una persona orando en grupo y de pronto, no sé, el espíritu lo conmueve o lo lleva a otras y se arrodilla y alaba al Eterno. No debemos opinar ni decir nada negativo. Hashem tenga en consideración y misericordia a esa persona por el motivo que lo está haciendo, por el dolor, por la entrega que siente o simplemente porque está agradeciendo al Eterno. Estaría mal de parte de nosotros hacer cualquier comentario. Eso es entre la persona y Hashem. Ahí no hay más. Ahí no hay más. Entonces a veces cuando vemos ese tipo de cosas, como hemos venido también en un enfriamiento espiritual, al llenarnos de mucho conocimiento y de mucho conocimiento, entonces creemos que la mayoría de esas acciones son vacías, ¿cierto? Son vacías o que lo hacen por llamar la atención. Pero no debe ser así. Una vez un estudiante de un rabino decía que él no entendía cómo era la forma de conducirse con las demás personas y se preguntaba también qué pensaban las otras personas en Shabbat. Entonces él le dice, bueno, el próximo Shabbat vas a ir a esta casa, vas a tocar la puerta y le vas a decir que tú quieres compartir Shabbat con esa persona. Entonces llegó a las indicaciones que le dio el rabino y estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces llegó a una casa que estaba mugrienta por fuera, no la limpiaban mucho y estaba cerca el invierno y allá vivía un hombre judío, simple. Entonces llegó, tocó la puerta y vengo con usted a compartir Shabbat, pero era un judío simple, vivía solo, no tenía esposa, no tenía hijos. Bueno, entonces vamos a hacer inicio de Shabbat y este señor, como que, bueno, pues ya que vino, pues lo recibo, pero bueno, no le prestaba como mucha atención, entonces vamos a hacer esto. Entonces empezó Jonas, toda la cosa. Y el señor, bueno, sí, hagamos esto, sí, está bien, hagamos esto. Y entonces este estudiante lo veía como raro, venga, no se preocupa como no sé, como entregarse un poquito más o en la oración, o al menos como echaba organizarse bien la ropa, pues es Shabbat, ¿cierto? Normalmente pues en Shabbat hay una comida especial y este hombre tenía comida, pero pues no era algo especial, normal, como todos los días de la semana. Y bueno, entonces ya están en el día de Shabbat y bueno, la cosa sigue igual, ¿cierto? Entonces, bueno, se queda así, bueno. Desde pronto ese estudiante de rabino mira por la ventana. Es allá así, al otro lado de la calle, una casa de otro judío. Entonces, ve que allá en esa casa están haciendo algo que está en contra de las cosas que no se deben hacer en Shabbat, ¿cierto? Entonces por allá vio que por algún motivo prendieron fuego. Entonces le dice aquí con la persona en la que estaba, yo, hey, mira, allá, esa casa también es de judíos, es Shabbat, están prendiendo fuego. Entonces le dice esta persona, ¿y qué? ¿Y a mí qué? ¿A mí eso qué me interesa?
Vea, llevo en esta casa viviendo 40 años. Yo nunca me fijo qué es lo que hace la persona allá al frente. Nunca. Ahora tú llegaste a molestar mi paz, mi tranquilidad, porque ahora sé que esa señora prende fuego allá. ¿Pero a mí qué? Si el día de Shabbat es para Dios, para el Eterno. Yo no tengo que estar fijándome en lo que hacen los demás, sino estar concentrado en Él. Y ahora tú llegaste y dañaste mi paz. Ahora saquen la conclusión de qué es lo que le querían mostrar a este joven. La entrega para el Eterno es totalmente a Él, personal. Si venimos acá o estamos en cualquier lugar en nuestra vida, concentrados en nuestros quehaceres, pero también pensando en el Eterno. Estamos aquí en la reunión y estamos concentrados en ¿qué? En el Eterno. No que, por allá va, no sé qué, la arañita. Entonces, ¿dónde está la concentración? Ay, es que, ¿dónde está la concentración? Ay, que es que, ¿a qué viniste? Vaya, Marujita está dormida. Yo sé que está cansada. Exacto. Así, lo que tenía que estar haciendo, gracias hermano, en esa ciudad pecaminosa. ¿Qué estaba haciendo allá? Lo. ¿Qué estaba haciendo allá? Él podía haberse dado cuenta que no era una buena ciudad y por su propia cuenta salir. Pero él no, él decidió estar allá. No sabemos qué estaba pensando. No he leído un midrash como que nos dé alguna luz con respecto a eso. Pero ¿qué tenía que estar haciendo él allá? Si quería enfocarse en el Eterno. Si quería estar enfocado en Él. Es eso. Entonces, perdemos la concentración o no sabemos qué estamos haciendo por estar pendiente del otro. Entonces, ¿dónde vamos a crecer? No podemos, así no podemos crecer. Entonces, mire, todos nos hemos hecho cualquier cantidad de metas personales y muchas de esas han sido espirituales. Probablemente ni el 90% hemos cumplido. Pero en nuestro trabajo normal y secular hay que sacar este trabajo en una semana, sí o sí, porque entonces perdemos el negocio, ¿no? Y lo digo porque a mí me pasa esto. Entonces uno es enfocadísimo, ¿cierto? Enfocadísimo en que hay que sacar, claro, porque es que de ahí viene mi salario, ¿cierto? Enfocadísimo y entonces si toca trabajar hasta tarde, pero uy, no hay que hacerlo y hay que hacerlo. ¿Y dónde está Dios? Y cuando pasan 10 años, ¿y tu parte espiritual qué? Estancada. Entonces, conoces cosas del Eterno, pero ¿quién está guiando tu espíritu? Tu trabajo es el que está el que lo está guiando, es el trabajo, no es Dios. Porque como llegas tan cansado a casa, ¿es Dios el que está dirigiendo la vida espiritual o es alguien más? En ese caso, no es Dios. No es Dios. O uno mismo, o uno se está rindiendo a los pies del jefe, o se está rindiendo a los pies del Dios del dinero. Y ahí viene entonces, como dice acá, la idolatría. Es la que llega allí. Cuando vivimos como templos del Espíritu, nuestra adoración no se queda en lo íntimo, como decimos
momento, sino que son palabras que edifican a otros, que exhortan a permanecer en la fe, que consuelan. ¿Y cuál es el consuelo? De la esperanza de que el Eterno provee y responde. Ahora, Abraham edificó a toda la historia de Israel y aún a nosotros el día de hoy, todas las naciones. ¿En qué nos ha edificado Abraham? En que la obediencia fortalece la fe. La obediencia fortalece la fe. Y si nosotros obedecemos, fortalecemos nuestra fe y la de los demás. En ese pequeño relato, ¿qué nos enseña también Abraham? A confiar en Hashem, en lo bueno, en lo malo. Nosotros decimos que es más fácil a confiar en el Eterno en las situaciones buenas, pero es todo lo contrario. Lo acordamos en las situaciones malas y en las buenas se acabó la memoria, ¿cierto? La memoria. También que nos lleva a enseñar o a entender ese nombre muy hermoso que también es un atributo del Eterno. Adonai Jireh. Adonai proveerá. El Eterno proveerá. Y si el Eterno provee, en Él debe estar nuestra esperanza y es lo que hay que transmitirle a la generación que sigue. Orar en espíritu y en verdad, entonces hay que unir lo que aprendimos de Abraham con nuestra rendición total. Entregarnos al Eterno, plena confianza, obediencia práctica. En el servicio de la oración también es un gran servicio de comunicación hacia el Eterno, que las decisiones de nosotros estén encaminadas a que lo que nos prometió el Eterno se va a cumplir, va a ser una realidad en nuestra vida. Y por eso vamos a cuidar de nuestro cuerpo, porque dice que vamos a presentarnos un sacrificio vivo, santo, agradable para el Eterno. Entonces, en este caso, cada uno de nosotros, para otro puede ser un profeta. Llevarle esa palabra de edificación, de exhortación y de consolación. Ahora no es que vamos a salir, voy a buscar a tal hermano para exhortarlo, voy a buscar a tal hermano para consolarlo, para edificarlo. No, mire, estas cosas salen así de la nada. De la nada te encuentras con alguien, empiezas a hablar y él se siente reargüido, se siente consolado, se siente edificado. Vemos tres llamados claros en esta parte que hemos estudiado y es: una, rechazar todo lo que es falso, todo lo que es falso, todo lo que es ocultismo, todo lo que son filosofías humanas que no nos llevan a nada, huecas. Dos, abrazar lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? La palabra del Eterno. Y su profecía es la más segura. Claro, ustedes, así uno podría decir, profecía del Eterno, las promesas. Hashem tiene promesas para cada uno de nosotros. Se van a cumplir, pero hay unas promesas que tienen condiciones, ¿cierto? Hay otras promesas que tienen condiciones, otras que no, otras que demandan acciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, honrar a padre y madre, ¿para qué? Para tener larga vida en la tierra, pero también hay otro mandamiento que promete lo mismo. No. Hay otro mandamiento que promete lo mismo. Y es el mandamiento más pequeño, que está catalogado como el más pequeño. Exactamente. Cuando vas a sacar los huevitos a la gallina, la espantes, ¿cierto?
para que ella no vea. Y ese mandamiento tiene la misma promesa, alargar los días en la tierra. ¿Ven? Tienen la misma promesa. Eso también es profecía del Eterno. Si haces esto, yo te doy, ¿cierto? Es promesa del Eterno. Vivir en adoración, hacer de nuestra vida un servicio constante para el Eterno y para el prójimo. Que el Eterno nos permita empezar a vivir así, a dejar de depender de tantas cosas vanas y sutiles de lo que ofrecen las naciones, que nuestro modo de pensar y de guiarnos no sea satisfacer lo que piensan las naciones, lo que piensan los demás que no están conectados con el Eterno, sino entrarnos en la meditación de su palabra, que sea una realidad en nuestras vidas. Así vamos a escuchar la voz del Eterno que está en las Escrituras, que está en su palabra. Estudiemos los dichos del Mesías. Hay mucha sabiduría en los dichos del Mesías, mucha luz que le da también a los mandamientos. Cada uno de nosotros puede convertirse en un templo vivo y en un canal para que la presencia del Eterno se manifieste. O dicho de otras palabras, cuando se forma el carácter del Mesías Yeshua en nosotros, estamos convirtiéndonos en un templo vivo, santo y agradable para el Eterno. A medida que vamos formando ese carácter en nosotros, tenemos que descubrir nuestra vocación espiritual. No pensar que es que hay personas espirituales y hay otras que no. Todas las personas somos espirituales. Pero ¿cómo vives tu vida espiritual? ¿Quién está guiando tu vida espiritual? No es decir, es que esta es una persona espiritual, pero yo no. No, todos, en gran medida o en pequeña medida, todos alimentamos nuestro espíritu, sino que no sabemos con qué lo estamos alimentando. ¿Qué debemos alimentarlo? Con la palabra del Eterno. Pues así vamos a tener una buena dirección y una buena respuesta a las situaciones que tengamos. Empecemos a rendir nuestra vida en adoración, en espíritu y en verdad. Confiemos en las palabras del Mesías Yeshua y que cada decisión que tomemos nos conduzca a eso, a formar el carácter del Mesías Yeshua en nosotros. Y también que nuestras palabras sean un eco en aquella voz que dice que el Eterno proveerá. Amén. Baruch Hashem, hasta aquí este tiempo de enseñanza.